Estamos predicando acerca de la vida del apóstol Pablo y continuamos en esta mañana esta serie que en esta ocasión estará basada en Hechos capítulo 9, los versos del 10 al 19, donde se nos presenta a un héroe de fe, uno de esos personajes que aparece en la Biblia por muy poco tiempo, ocupando un pequeño espacio entre la inmensidad de capítulos y versículos que tiene el libro de Dios. Sin embargo, el hecho de que aparezca por tan poco tiempo no significa que no sea importante. Es más, aparece como un héroe. Aparece como alguien que fue obediente a pesar de que era sumamente difícil obedecer. Y creo que su vida es una vida de inspiración para nosotros. Por eso quiero invitarles a que juntos miremos esta experiencia, demos gracias a Dios por sus vidas y aceptemos su ejemplo como un desafío de parte de Dios para vivir en estos tiempos y obedecer sin importar lo difícil que pueda ser. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad hermosa que nos das en esta mañana de estar aquí reunidos. Gracias por tu poderosa palabra. Gracias porque ella es viva y eficaz. Gracias porque en ella encontramos luz para andar en el camino. Y también, Señor, encontramos tu voluntad. Ahora te pedimos que tú nos des un corazón humilde para obedecerla. Y a nosotros, Señor, poder de tu espíritu para hablar en tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en otras oportunidades he hablado de Ananías, que me ha servido de base para mensajes. Y en esas otras oportunidades también he usado esta historia. Y quiero emplearla una vez más a la hora de hablar de su vida. Imaginemos que estamos en el año 1940. Está usted viviendo en las afueras de Viena. Se ha mudado para ese lugar, un lugar en Austria. Los nazis han ocupado la amada ciudad que fue una vez su hogar, y ahora todo el país se encuentra bajo la ocupación nazi. Usted es un judío, la mayoría de sus familiares han desaparecido, han sido arrestados secretamente al amparo de la oscuridad por soldados armados. Usted ha hecho la dolorosa decisión de reunir a su familia y huir de su cómodo hogar que tenía cerca de la ciudad donde nació, para refugiarse en una remota cabaña lejos en las montañas. La noche anterior en que usted estaba planeando su escape, es despertado por una extraña presencia en su habitación. Se frota los ojos, se sienta con recelo en la cama y trata de concentrarse en sus pensamientos mientras se pregunta: ¿estoy soñando? ¿Qué es lo que estoy viendo? El temor lo embarga. Luego, desde la oscuridad surge una voz irreconocible que le dice estas palabras: levántate y ve a una calle llamada Wittenberg, justo al oeste de la Universidad de Viena, y allí vas a encontrar una casa propiedad de Frank Kaiser. Cuando entres hallarás a un hombre de Austria, su nombre es Adolfo Hitler. Me le he aparecido y ahora mismo él está orando. Está ciego y me le he revelado. Ve, tócalo, volverá a recuperar su visión y él salvará a su pueblo. Estoy seguro que se quedaría atónito. Bueno, de hecho ya algunos están pensando teológicamente: no, el Señor no se me va a aparecer, porque me habla a través de la Biblia. O quizás otros harán este análisis: no, ese no fue el Señor. Bueno, primero consideremos que Dios es soberano, ¿no? Y vamos a considerar la posibilidad de que Dios lo haya hecho y que sea Dios quien le haya hablado. ¿Qué haría? Piénselo.
Mientras usted está tratando de hallarle desesperadamente sentido a lo que acaba de oír, y después que se ha convencido de que no es un problema digestivo, ni que se trata de una alucinación, sino que directamente Dios le ha hablado, aunque no pueda creer la orden que acaba de recibir, sobre todo porque está viviendo en Viena. Viena está llena de nazis por todas partes, soldados con armas largas. La orden que tiene es buscar y capturar a los judíos. Esa es la orden. Quizás usted intenta pensar en que tal vez se equivocó, pero no, es una voz real y una orden clara. La pregunta es, ¿qué haría? ¿Obedecería? ¿Creería que es verdad que lo escuchó? ¿Puede usted imaginarse saliendo de su seguro escondite y arriesgando el pellejo, tratando de orientarse en la oscuridad de las calles de Viena, tocando a la puerta de un hombre que nunca antes había visitado y que tiene fama de no pensarla dos veces para matarle? ¿Qué haría? Bueno, no respondan todavía. Ahora intentemos ir a una experiencia que sí ocurrió literalmente, y es la historia de un hombre llamado Ananías. Retrocedamos en el tiempo a un lugar real, en un punto real de la historia, Damasco. Poco después de la muerte de un hombre llamado Esteban, que había sido espantosamente asesinado por una turba a la que él les expuso con fidelidad el evangelio, y estos se llenaron de odio y decidieron borrarle de la faz de la tierra. Era un tiempo difícil. Era un tiempo en que ser cristiano costaba muy caro. Los cristianos eran cazados como bestias, perseguidos. Allí el Señor le habló a un hombre, a un discípulo del camino, porque en aquel momento se le llamaba así al cristianismo, el camino. Este hombre se llamaba Ananías. El Señor le habla y le ordena que vaya a una casa que no había visitado nunca, propiedad de un hombre llamado Judas, que tampoco conocía. El Señor le dice a este hombre que allí en aquel lugar iba a encontrar a otro hombre que estaba ciego y que oraba. Ahora, no se trataba de cualquier hombre. Consideren esto. Ya he hablado acerca de él, su pasado, Saulo, un hombre envenenado por el odio, ciego por su religión, que estaba dispuesto a acabar con todos los cristianos, que participó en la organización y el asesinato sistemático de muchos cristianos, y que si no llegó a cometer más atrocidades, fue por la gracia de Dios que lo interceptó en el camino, cambiando su vida radicalmente. Este hombre llevaba un camino de destrucción y muerte. La luz del cielo lo iluminó, dejándolo postrado. La voz del Salvador resucitado lo cambió para siempre. A ese hombre era a quien debía ir Ananías. Ahí estaba ciego, estaba orando. Saulo de Tarso, conocido como el terrible enemigo de los cristianos. Cuando el mensajero tocara la puerta y hablara con él, el fariseo debía recuperar la vista, se iba a recuperar de su condición, y entonces se convertiría en un vaso escogido de Dios. Como dice la Biblia en Hechos 9, verso del 10 al 12, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Ananías sabía quién era Saulo. Su nombre le era muy familiar. Su nombre era causa de preocupación y temor para todos los cristianos. Saulo era un hombre que había estado persiguiendo a los discípulos de Jesús
con una resolución digna de Adolfo Hitler. Quiero que veamos la visión. Este hombre surge de la oscuridad, aparece en la narración bíblica sobre Saulo, aquí en el libro de los Hechos. Aparte de su nombre, no sabemos nada más. Lo único que nos dice la Biblia es que era un discípulo que vivía en Damasco. No nos da más información. Lo que saca a esta persona común de su anonimato y lo pone en las páginas inmortales de la Biblia fue una visión. Ya leímos allí en los versos del 10 al 12. Repito, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Imagínense cómo se habrá sentido Ananías al escuchar ese nombre: Saulo de Tarso. Eso debió haberle sonado como el nombre de Hitler para un judío, ¿verdad?, que estuviera viviendo en Viena, controlada por los nazis. Ahora, al haber escuchado esta voz, una voz auténtica de Dios, y haber sentido su poder, Ananías entendió la fuente de su mensaje. Ahora, para ganar tiempo y tratando de tener claro el asunto en la cabeza, porque no era una simple orden, no era un mandato cualquiera, fácil de obedecer. En primer lugar, es una sorpresa. A Dios, o Dios, nos sorprende muchas veces. Irrumpe en nuestras vidas con mandatos que nos dejan perplejos. No los esperamos y se hace difícil obedecer. Así es nuestro Dios. Cuando Ananías escucha esto, trata de procesar la información, aclarar los asuntos y responde de manera respetuosa en el verso 13: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Él estaba bien informado acerca de las fechorías de Saulo y lo menciona, se lo dice a Dios, como si Dios necesitara que Ananías lo informara, ¿verdad? Tenemos que entender la situación de Ananías, tenemos que identificarnos con su renuencia. Él era un discípulo de Cristo, un seguidor dedicado, un creyente genuino, pero Saulo era un hombre que había asesinado a cristianos. No sé si entienden cuál era el dilema. La situación no era nada fácil. Él había escuchado la voz de Dios. Él no tenía dudas de que era Dios quien le había hablado. Pero el plan era difícil. La obediencia costosa. ¿Verdad que muchas veces nos vemos en dilemas semejantes? No tenemos la menor duda de que Dios nos ha hablado. Ya hoy Dios no nos habla de manera audible. Dios nos habla a través de su preciosa palabra. Con la dirección de su Espíritu Santo nos mueve en direcciones en las que Él quiere hacernos llevar. Repito, no tenemos duda de que es la voz de Dios. Sin embargo, el obedecer es difícil. Así estaba Ananías. Dios le había dicho que Pablo había quedado ciego y que estaba orando en un lugar de la ciudad. Dios le da la información: este hombre me le aparecí en el camino y está ciego y está orando. Bueno, me imagino que pudo haber pensado Ananías cuando le dijo: está ciego. Podría haber pensado: Señor, si está ciego, déjalo ciego, ¿verdad? Hasta este punto es claro que Ananías no tenía ninguna garantía de que este hombre estaba transformado.
Él lo que tenía era la palabra de Dios, la orden de Dios, y Dios lo estaba desafiando a ejercer su fe en obediencia. ¿A quién le iba a creer? Así que desde el punto de vista de Ananías, el plan de Dios estaba lleno de incertidumbre y era un plan riesgoso. Y por cierto, había muchas preguntas con toda seguridad en la mente de Ananías. Muchas preguntas. Ahora, me encanta la respuesta de Dios. Verso 15. El Señor le dijo: ve, porque el instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ahí está la orden. Con una orden de dos letras comienza a hablar Dios. ¿Qué le dice? Ve. Él sabía exactamente lo que había que hacer. La orden fue clara. Sabía que para darle una comisión a Pablo era necesario la obediencia de Ananías. También sabía que esto exigía fe, pero no una fe cualquiera, sino una absoluta confianza en Dios. O sea, Dios no le iba a pedir esto a cualquier persona. Él escogió a Ananías. Y es interesante observar que Dios, cuando da una orden, Él no acepta renuencias. Dios espera obediencia. La renuencia a obedecer la voluntad de Dios es una respuesta meramente humana. Ahora, Dios consideraba la situación de Ananías y sabía que este hombre necesitaba un poco más de información. Por eso le daba un poco más de detalles. Le dice: porque el instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ananías tenía que saber que Dios lo había elegido a Saulo como un instrumento. Y en ese plan soberano de Dios, Ananías jugaba un papel importante. Para decirlo más claro, Él elige a Ananías en esta etapa inicial para transformar a un toro bravo llamado Saulo de Tarso en un manso cordero llamado Pablo. Pero pongámonos en el pellejo de Ananías. Comprendan lo difícil que debió haber sido para él entender cómo podía funcionar el plan de Dios. ¿Cómo podía Dios tomar a un hombre conocido por un trato tan cruel, inmisericordia, criminal de cristianos inocentes, y convertirlo en un embajador de Cristo? Bueno, tal vez Ananías no había escuchado la respuesta del Señor. Fíjense lo que dice el verso 16. El Señor le ha dicho: porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. La respuesta de Dios fue clara cuando le dijo: yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Padecer. El sufrimiento a través de los siglos ha sido la arena donde Dios ha domado a los toros bravos, donde Dios ha sometido la arrogancia humana y ha enseñado humildad. Y así ocurrió con Saulo de Tarso. Él aprendió la lección de Dios, se convirtió en Pablo, y luego más adelante en una de sus cartas testifica lo difícil que había sido su ministerio, pero estaba gozoso por servir al Señor. Allí en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, leemos el testimonio del apóstol Pablo cuando dice en los versículos del 23 en adelante: son ministros de Cristo como si estuviera loco Pablo. Yo más, dice él, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar.
en camino muchas veces, en peligros de río, peligros de ladrones, peligros de la dominación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en los desiertos, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Realmente no entiendo todas las razones por las que nosotros tenemos que sufrir por Cristo, pero estoy convencido que eso es parte de su plan soberano. Estoy convencido que en medio del crisol de la prueba y el dolor, Dios nos hace crecer, nos hace madurar. Las raíces de nuestra fe se profundizan. Pablo fue un hombre que sufrió e indiscutiblemente quedó como uno de los hombres más grandes de la historia del cristianismo. Ahora, en este plan, Ananías jugaba una parte importante. Esto no solo daba autenticidad al mensaje, sino que también lo fortalecía para que diera un paso de fe heroica. Ahora, quiero que observemos cómo él respondió. Verso 17, dice la palabra: fue entonces Ananías. Ananías fue, dice la Biblia. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Obedece, va a aquel lugar, encuentra a Saulo y no solo toca al asesino de los cristianos, sino que lo acepta. ¿Cómo lo llama? Lo llama hermano. Eso se llama obediencia en fe. Eso es moverse en fe. Eso es tener un corazón humilde para hacer lo que Dios dice, aun cuando no nos sintamos cómodos con su orden. Aun cuando estemos llenos de incertidumbre y temores. Porque nosotros como seres humanos nos sentimos tranquilos cuando Dios nos da todos los detalles. Es más, cuando Él nos los ofrece con mucho tiempo de antelación. Y no solamente nos ilumina un poco, sino que viene Dios y nos ilumina todo. Y dice: mira, aquí están todos los detalles. Porque como seres humanos funcionamos de esa manera. Sin embargo, Dios no actúa de esa manera. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Él es el Dios que sorprende. Y nos sorprende con mandatos extraordinarios, en los cuales no nos ofrece muchos detalles. Solamente nos da la luz que necesitamos para dar el primer paso. Ahora, cuando damos el primer paso, Él nos va guiando y nos va ofreciendo más iluminación para mantenernos en obediencia. Ustedes recuerdan la extraña orden que Dios le dio a Abraham: toma a tu hijo, a tu único hijo, y ve y sacrifícalo. La Biblia no dice que le explicó todas las razones, solo le dio una orden. Y Abraham obedeció. ¡Qué tremendo! Eso es lo que yo llamaría confiar en el plan de Dios. Ese fue para Saulo el primer toque de gracia de un hermano en la fe. A Ananías poner allí la mano sobre él, estaba manifestando la gracia de Dios. Cuando finalmente entendió la situación, Ananías debe haberse estremecido de emoción al dar el mensaje que Dios le había entregado. Saulo, hermano, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recuperes la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¡Qué momento tan grande! Ananías era el instrumento de Dios para sanar y estimular a quien llegaría a ser el gran apóstol de la gracia. Y saben, todo esto porque fue capaz de poner a un lado todos sus temores y se lanzó con fe, en obediencia total a la sorprendente orden de Dios. Piense por un momento que él no hubiese obedecido. ¿Cuántas bendiciones habría perdido? Leemos en el verso 18: y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose
fue bautizado. Fue un cambio instantáneo. Lo primero que recobra, ¿qué fue? La vista. Cuando Dios hace un milagro, Él lo hace inmediatamente y es permanente. Dios no hace un milagro hoy para mañana quitarte la bendición que te dio. Él es perfecto y su obra es completa. Una vez que Saulo recupera la visión, probablemente haya sido Ananías quien lo bautizó. Debió haber sido una escena digna de ver, ¿no les parece? Pero la curación y el bautismo de Saulo eran solamente el comienzo del plan de Dios. Verso 19. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. El crecimiento es un proceso que dura toda la vida. La conversión es el milagro de un momento. Dios transforma vidas y lo hace de manera instantánea. Eso es lo que se llama conversión o nuevo nacimiento. Claro, comienza un proceso de crecimiento en que esa persona es transformada a la imagen de Cristo. Pero hay inmediatamente evidencias de esa transformación. La Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La persona lo que hace es creer, extender la mano en una situación desesperada. ¿Y qué hace Dios? Extiende su poderosa mano y levanta a la persona. Ese es el milagro del nuevo nacimiento. Eso fue lo que ocurrió con este perdido hombre que había hecho tantas cosas malas y que a pesar de su religión no era un hombre espiritualmente pleno, sino que estaba vacío. Y como diría después, estaba ciego y por ignorancia hizo todo lo que hizo. Dios le llama, Dios le salva, y el verso 20 dice, y enseguida predicaba a Cristo. Esa es una de las primeras evidencias de que una persona ha nacido de nuevo. Que quiere que otros conozcan a Dios que le ha perdonado y le ha salvado. Una persona que dice, no, yo acepté a Cristo y le importa poco que otros lo conozcan, dice mucho de su conversión. Cuando uno experimenta la grandeza del Evangelio, cuando uno por primera vez recibe la luz divina después de haber estado tanto tiempo en oscuridad, lo primero que quiere es que otros conozcan de Jesucristo. Se da cuenta de que no hay mejor razón por la cual vivir. Y por primera vez entiende cuán equivocado estaba y cuán en peligro están todos aquellos que le rodean y que no conocen al Señor. Porque la Biblia dice que todo ser humano que nace en esta tierra nace en pecado, que todo hombre que nace sin Cristo nace condenado al infierno y que la ira de Dios está sobre él. Lo único que puede revertir ese triste destino es llegar a conocer a Jesucristo, arrepentirnos y aceptar su sacrificio. Saulo sale disparado como un caballo de carrera, proclamando a Cristo en la sinagoga, y la respuesta fue electrizante. Verso 21. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Yo quiero que por un momento intentemos pensar o ponernos en el lugar de Dios. Imaginemos que no conocemos la historia de Ananías, de Pablo, de Saulo. ¿Se nos habría ocurrido a nosotros haber elegido un hombre como Pablo, como Saulo? ¿Habríamos sido capaces nosotros de perdonar a un hombre como él? Aquí vemos la evidencia divina en la historia, porque Dios actúa diferente a nosotros. Solo Él puede cambiar corazones y solo Él es capaz de mostrar gracia a quien no lo merece. Él transformó la vida de este hombre y para su gloria Pablo comenzó a predicar. Fíjense qué transformación. La gente que lo escucha está boquiabierta diciendo, no, ¿cómo es posible?
ve, hay una diferencia. La gente ve que hay una nueva criatura. Hoy en día mucha gente se llama cristiana y dicen haber conocido a Jesús. Y las iglesias están llenas de personas que solo tienen una religión, pero no tienen un Salvador. Viven un cristianismo que no pasa de ser un puro barniz, porque no hay cambio, no hay vida, no hay transformación y mucho menos pasión por hablarle a otros. Este hombre quedó totalmente transformado. La gente quedó perpleja al ver lo que hacía y Saulo no aflojó el paso. Verso 22. Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. No solo predicaba a Cristo, sino que comienza a hacerlo con una habilidad extraordinaria. Porque como diría después él, no es con palabras, no es con humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pero recuerden que ninguno de estos hechos extraordinarios se habría podido dar de no haber sido por la fe de Ananías. Todos nosotros jugamos un papel importante en el gran plan de Dios. Y Dios nos va moviendo según su voluntad. Dios va tratando con cada uno de nosotros en su momento y nos va dando órdenes. El punto es si nosotros estamos dispuestos a obedecer las órdenes de Dios. Todo esto puso en marcha un plan extraordinario en el que Ananías jugó un papel trascendental. La obediencia de Ananías. Escuche esto. La obediencia de Ananías fue tan importante que cambió el destino de millones de personas. Él cumplió su parte, terminó la obra que Dios había empezado. Saulo sale a cumplir esa obra y se convierte en el instrumento para la conversión de multitudes. Quiero dejarles algunos elementos sorprendentes de la voluntad de Dios. En primer lugar, que las sorpresas son siempre parte de la dirección de Dios. En el caso de Saulo, ¿cuál fue la sorpresa? Aquella luz que se le apareció en el camino hacia Damasco. Sin previo aviso, un día común y corriente, Dios cambió el destino de una persona de manera radical. En el caso de Ananías, fue una orden inesperada y desde el punto de vista humano ilógica. La Biblia dice en Hebreos, capítulo 11, verso 6, disculpen, verso 8, Hebreos 11, 8, donde podemos leer lo siguiente: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber. Este es un caso de una orden de Dios. Ahora piensen por un momento los detalles que tenía Abraham para obedecer. Solo que era Dios quien le hablaba y le pedía que se marchara. Él no sabía a dónde iba a ir. No sabía nada en cuanto a las condiciones meteorológicas. No tenía dominio del índice de criminalidad que había en aquella zona donde llegaría. Mucho menos contaba con información acerca del vecindario donde viviría, ni de los problemas que tendría que enfrentar. Lo único que sabía era que Dios le había hablado. Comencé la historia con que imagináramos que estábamos en Viena, ¿verdad? Y que de pronto una presencia sobrenatural nos aparecía en el cuarto y nos hablaba. Bueno, Dios no suele hablarnos así hoy porque tenemos su palabra. Suele hablarnos a través de su palabra. Digo suele porque Él es soberano, ¿no? Pero cuando Dios quiere algo de nosotros, Él se asegura de que la información nos llegue clara y que no contradiga las verdades de su palabra, que ahí está todo claro. Y cuando ya nos ha hablado, entonces lo que espera es obediencia. Usted no va a obedecer si usted no confía en el carácter de Dios. Abraham lo único que sabía era quién era el que le había llamado y que era Dios que le decía que se fuera. Los detalles vendrían después.
Simplemente obedece, al igual que Ananías. Si usted espera que Dios se lo diga todo, nunca va a dar el primer paso en obediencia. Tiene que estar preparado para confiar en su plan, sabiendo que en muchas ocasiones está lleno de sorpresas. Segundo, las promesas siempre estimulan nuestra necesidad de fe. Cuando usted se encuentra con el elemento sorprendente de la voluntad de Dios, la fe debe ponerse en máxima velocidad. De lo contrario, en lugar de obedecer, lo que va a hacer es salir corriendo, huyendo en dirección opuesta. A veces el plan de Dios nos va a asustar y sus demandas nos van a intimidar. En otras ocasiones, lo que Dios nos está pidiendo puede que nos decepcione desde el punto de vista humano. Como por ejemplo, si Dios le dice que no, cuando usted esperaba que Dios le dijera que sí. O Dios le dice que no haga nada mientras usted esperaba discutir y hacer. Puede que asuma una actitud rebelde, pero si su fe se pone en acción, todos esos impulsos los va a controlar. La fe dice, puedo hacerlo, confío en ti, Señor. No lo entiendo todo, pero confío plenamente en ti y voy a obedecer. Eso es fe. En tercer lugar, salir por fe siempre hace más claro el plan de Dios. O sea, usted no va a recibir la luz que necesita ni la mayor claridad si no comienza a obedecer. ¿Qué me está diciendo, pastor? Que tengo que dar el primer paso. Sí, tiene que dar el primer paso. Ahora, no lo des hasta que no te asegures de que es Dios quien te ha hablado. Cuando Ananías salió, recibió más información. Y cuando Saulo se sometió al ministerio de Ananías, supo más acerca de Dios para su vida. Y en último lugar, la obediencia siempre estimula el crecimiento. Mire un cristiano desobediente y verá a alguien que no crece. Cuando Dios nos habla y no hay obediencia, nos estamos volviendo insensibles a su voz. Y por eso el corazón se va endureciendo. El corazón se va haciendo más duro, porque no hay obediencia. La obediencia a Dios profundiza las raíces de nuestra fe y estimula el crecimiento en todas las áreas de la vida. La obediencia al sorprendente plan de Dios revelado a Ananías le permitió a él ser testigo de su poder sobrenatural. Nadie más en toda la Biblia tuvo el privilegio de ver caer milagrosamente las escamas de los ojos del apóstol Pablo. Solo Ananías. El resultado fue que sus ojos presenciaron el maravilloso poder de Dios transformando una vida. La obediencia siempre estimula el crecimiento. Ahora voy a ser muy claro. Hoy Dios sigue hablando. Hoy Dios sigue llamando. Dios se sigue moviendo. El Dios de la Biblia no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sigue teniendo un plan soberano y todos los días mira nuestras vidas esperando obediencia a ese plan. Entonces, si Dios no ha cambiado y sigue hablando, ¿por qué hoy en día se escucha tan poco su voz? ¿Por qué? Porque estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para oír. El ejemplo más sencillo que puedo darles es el trato que muchos cristianos dan al sagrado libro de Dios. Si usted no oye su palabra, si no abre su palabra, ¿cómo esperas que Dios te hable? ¿Cómo esperas conocer el propósito y el plan de Él para tu vida? Si nos pasamos el tiempo escuchando otras voces y dándole crédito a otras voces, no podemos esperar escuchar su voz. Tenemos que pedirle a Él cada día
que nos hable a través de su palabra. Y que nos dé un corazón humilde para obedecerlo. Pero pastor, yo todos los días escucho los mensajes de Charles Stanley o de no sé quién. Es más, cuando sus sermones están en YouTube ya yo los vi. Eso es parte del crecimiento. Pero yo estoy hablando de tener una relación con Dios de manera individual. Porque eso es insustituible. Creemos que Dios nos sigue hablando. Y no se trata, ya lo dije en el sermón del domingo pasado, no se trata de usar la Biblia como un tablero de Ouija, ¿verdad? En que la gente va allí y le hace preguntas y muévelo. No, usted no va a abrir la Biblia y decir, a ver, déjame, ahora voy a leer aquí. Tenemos que tener un plan sistemático de lectura de la Biblia. ¿Y acaso usted no considera, pastor, podría pensar a alguien que eso puede un poco como que limitar para que Dios me hable? ¡No! Dios habla a través de su palabra y Él se mueve en medio de las verdades bíblicas. Lea toda la Biblia, todos los días. Es más, yo le diría, mantenga un plan de la Biblia en el que pueda leer de manera paralela el Antiguo y el Nuevo Testamento, los Salmos y los Proverbios. Lea un capítulo de cada uno. Y antes de leer, ore a Dios. Miren, les voy a decir algo. Todos los días escucho a Dios hablando sobre muchas áreas de mi vida. Todos los días. Ahora, si no leemos su palabra, ¿cómo podemos esperar que Él nos hable? ¿Cómo podemos? Vaya despacio. Cada día recuérdese a sí mismo que es Dios quien está hablando. Marque su palabra. Cuando vea un versículo que Dios ha usado para hablarle, trate de memorizarlo. Úselo compartiéndolo en sus conversaciones con otras personas. Porque mire, lo que uno no comparte suele olvidarlo. Pero si usted recibe algo y lo comparte, se va fijando en su mente y en su espíritu. Y en un momento Dios lo puede usar para mostrarle algo que Él quiere que usted haga. O cosas que Él quiere que nosotros abandonemos. Yo creo que Dios nos habla. Él sigue hablando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer una pausa en esta locura en la que vivimos. Y comenzar a establecer prioridades en mi vida. Yo digo, hay cosas que no son necesariamente malas, pero que si le dedicamos demasiado tiempo, pueden estorbar nuestra relación con Dios. Yo estoy seguro que para un padre un hijo es una prioridad. Y si es un bebé mayor, imagínense ahora una madre con un bebé enganchada en un teléfono, sin darle comida, sin alimentarlo. ¡No! Habla por teléfono, mira televisión, pero primero le da comida al bebé, porque para ella el bebé es una prioridad. Nosotros le vamos a dar tiempo a lo que consideremos importante. ¿Qué es prioridad? Lo que consideramos más importante. Si para usted lo más importante es el trabajo, usted le va a dar todo el tiempo a su trabajo. Pero si es su relación con Dios. Pero les voy a decir algo. ¿Saben por qué razón vamos desplazando a Dios de ese lugar? Porque se nos olvida lo que Él ha hecho con nosotros. Y no lo que ha hecho, sino lo que hace todos los días. Cuando uno comienza a pensar en eso, entonces uno comienza a establecer sus prioridades. Y dice, bueno, si estoy dedicando tanto tiempo a esto, tengo que dejar de hacer esto. Y tengo que dedicar más tiempo a mi relación con Dios. Entonces vamos a comenzar a ver la mano de Dios moviéndose y actuando de manera poderosa. Veremos sus milagros todos los días, porque Él siempre está presente. Comenzamos este mensaje imaginando que estábamos en una Europa dominada por los nazis. Ahora volvamos a la realidad. Hablemos de hoy, no de Austria ni de Damasco, del aquí y ahora, de usted y de mí. ¿Hay algo que nos ha mantenido ciegos al poder de Dios? Tal vez el temor a lo desconocido o la incertidumbre en cuanto al futuro.
a veces nos paraliza y nos impide obedecer el plan de Dios, la dirección clara de Dios. Yo le animo, amado hermano, a que no deje que este día pase sin decidir poner toda su confianza en Dios. No importa lo sorprendente que le parezca su plan. Obedezca. Aférrese al Señor todos los días y con Él podrá tener garantizada la victoria. Pero no quiero terminar sin hacer una apelación a aquellos que están aquí y que han escuchado este mensaje. Solo quiero pedirles que por favor le presten atención a este aspecto del que hablé. Ananías fue a obedecer, tocando, dando sanidad a un hombre que Dios había transformado. Piense esto: si Dios fue capaz de cambiar a un hombre como Saulo de Tarso, Él es capaz de transformar cualquier vida. En primer lugar, la Biblia dice que no hay hombre justo, ni siquiera uno. Dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Con toda la basura que hay sobre nuestras vidas, a pesar de nuestras buenas obras, de nuestra religión, de nuestra filosofía, ninguna de esas cosas nos pueden hacer llegar al cielo. Solo la gracia. ¿Qué es la gracia? Es el favor que no merecemos y que Dios ha tenido con nosotros. ¿Cuál? Enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados. Nacimos en este mundo como pecadores, nacimos en este mundo condenados al infierno. ¿Lo oyó? Sí, esa es la realidad. Toda persona que nace en esta tierra tiene un destino. Y no es la tumba fría y solitaria en un lugar bajo tierra, no. Ese es solamente la puerta a través de la cual una persona pasa de este mundo a la eternidad. ¿Oyó? Sí, hay una eternidad. Ahora, ¿dónde vas a pasar esa eternidad? Lo decides ahora. O vas al infierno, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, o dejamos que Dios cambie el rumbo de nuestra vida, aceptando a Jesucristo que murió en la cruz por nuestros pecados, pagó el precio, nuestra desobediencia, y ahora podemos, creyendo en Él, recibir su gracia, su perdón. ¿Te gustaría a ti en esta tarde darle tu vida a Dios? Dejar que te cambie como cambió a Saulo. ¿Algún amigo que está aquí, o amiga, que ha venido a este lugar y en este momento reconoce que necesita la ayuda de Dios porque ha estado tratando de vivir por sus propias fuerzas, intentando levantar cabeza por sí mismo, y lo que ha pasado es que cada día se recuerda más y más a sí mismo que no puede, que es una criatura frágil, vulnerable? ¿Quieres darle tu vida a Dios? Padre, en este momento yo te pido que si hay alguien aquí que aún no conoce a Jesús, que no tiene una relación contigo estrecha e íntima, pueda entregarle su vida a Cristo y aceptarle como su Salvador. Toca su corazón y cámbiale. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien en esta hora le gustaría aceptar a Cristo? O ya lo aceptó, o lo recibe por la fe. ¿Alguien quiere hacerlo? ¿Quiere allí levantar su mano para verle, ayudarle y saber que usted le ha entregado su vida a Jesucristo? Esta es su gran oportunidad. Amigo que estás aquí, esta es tu esperanza. No hay otra. Cristo y solo Cristo. ¿Alguien quiere hacerlo? Que Dios le bendiga a usted. Que Dios le bendiga, hermano. ¿Alguien más quiere hacerlo? ¿Alguien más quiere entregarle su vida al Señor Jesús y todavía no lo ha hecho? Que Dios te bendiga, Jorge. ¿Alguna otra persona que en este momento está luchando en su interior con su conciencia, con sus preocupaciones? Pónsela en las manos de Dios. No sigas huyendo de Él. Un día la puerta de la gracia se va a cerrar. Este es el momento. ¿Te gustaría entregarte a Cristo? ¿Alguien más quiere hacerlo? Bueno, yo quiero orar especialmente por estos hermanos que se han entregado al Señor. Y yo quisiera pedirle que vengan aquí al frente. Aquellos que levantaron su mano.
No tengan pena. Vengan un momentico, solo voy a orar por ustedes, por sus vidas. Bueno, acá a Jorge y al hermano. Hermana, yo sé que ya usted aceptó el Señor. Ella me estuvo preguntando este domingo, pastor, ¿qué hago? Ya yo acepté a Cristo, pero cada vez que usted hace la invitación yo quiero levantar la mano. Pues levántela, hermana, venga para acá. Vengan acá. Damos gracias a Dios por ustedes. Quiero decirles a ustedes específicamente que la mejor decisión que han tomado es esta. Amén. En la vida nos pasamos todo el tiempo tomando decisiones. De muchas nos arrepentimos, pero de la que nunca nos vamos a arrepentir es haberle dado nuestra vida a Jesucristo. Yo lo hice hace muchos años y no me arrepiento. Y creo que le pido a Dios que ustedes tampoco lo hagan. La palabra del Señor dice: el que en mí cree tiene vida eterna. Para una cuestión ahora de confirmación, yo quiero pedirle a ustedes, por favor, que repitan conmigo esta oración que vamos a tener. Pero por favor, no piensen que yo les estoy dando un rezo para que lo repitan, sino sencillamente les estoy mostrando cómo ustedes pueden hablar con Dios. Solamente lo que voy a hacer es guiarles en esta simple oración, y cada palabra que yo voy a decir, ustedes piensen como si ustedes se la estuvieran diciendo a Dios. Ustedes van a repetir ahora conmigo en alta voz. Nos vamos a tomar de la mano. Por favor, denle la mano también a ella. Ustedes se pueden poner en pie, hermano. Ustedes van a repetir conmigo ahora en alta voz estas palabras. Amado Dios, gracias porque me amas. Gracias por Jesucristo. Gracias porque Él murió en la cruz. Fue sepultado y resucitó. Yo creo que lo hizo por mí. Yo me arrepiento de mis pecados, Señor. Tú sabes que te he ofendido muchas veces. Perdóname, Señor. Ahora acepto a Cristo como mi Señor y Salvador. Cámbiame, Señor. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Señor, tú sabes todas mis preocupaciones, todas mis cargas, las pongo sobre ti, Señor. Te pido que las lleves. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por darme la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Pueden sentarse.